Shadon Sharp estará fuera por 6 meses debido a una lesión y probablemente se perderá toda la temporada o la mayor parte de ella para Portland y tal vez, solo tal vez, regrese en la etapa de playoffs. Es un buen momento para empezar a hablar sobre lo que Portland hizo este verano y también sobre lo que no hizo porque hubo muchos movimientos que esperaba que hicieran, especialmente después del inicio de la agencia libre. Esperé y dije no puede ser que ese sea su último movimiento, pero resulta que probablemente sí lo fue, y especialmente después del último movimiento que hizo Minnesota, que trajo a Jonathan Kuminga y según los reportes Portland también lo quería, aunque no tiene mucho sentido, ya hablaremos de eso también. Creo que Portland ahora mismo está en un lío y por cierto, pienso que la lesión de Shadon Sharp tal vez les resuelva esto a corto plazo, pero es una lástima que no hayan usado a Sharp, a Scoot o a otros jugadores para resolver la falta de balance, la falta de equilibrio que hay dentro del equipo, porque Sharp acaba de convertirse en un tipo de activo de intercambio que muchos equipos querían, en un activo de intercambio que ahora no se puede usar y no quieres venderlo ahora que se rompió el menisco. Estará fuera 6 meses. Se supone que volverá alrededor de marzo, que es más o menos justo para los playoffs, pero como conocemos al equipo médico de Portland, ellos han tomado un enfoque muy cauteloso y extra conservador en el pasado con el regreso de lesiones y seguro que ahora cuando Sharp empieza a tener la sensación de que podría ser un jugador propenso a lesionarse, especialmente después de que se perdió gran parte de la temporada 23-24 y también el año pasado se perdió 32 partidos, jugó en total 50 partidos durante la temporada, así que por ahora yo lo tomo como si Sharp no fuera a estar en este equipo a lo largo de la temporada. No se puede depender de eso, incluso si regresa por ahí de marzo o abril. Aún así, yo veo al equipo y incluso antes de que Sharp se lesionara, ya tenían una sobrecarga tremenda en el perímetro, así que la lesión de Sharp tal vez ayude a Portland a construir la jerarquía correcta en el equipo y entender quién inicia en el quinteto titular, quién juega en el perímetro, porque si antes de la lesión de Sharp ya había una situación en la que había demasiados jugadores en el perímetro que necesitaban el balón, Ja Morant, Damian Lillard, por supuesto, Holiday. A Holiday, ¿saben qué? Ni siquiera lo cuento porque Holiday es un jugador que puede jugar también sin el balón, lo demostró muy bien en sus años en Boston y tal vez incluso en algunos casos le conviene más jugar sin el balón, también porque es un excelente defensor, así puede guardar sus energías para la parte defensiva, que no es menos importante. Ahora tienen a Morant, Holiday, Sharp está fuera, así que tienen a Lillard y a Scoot Henderson. Súmenle también a Denny, por supuesto, que necesita el balón y tendrán, en mi opinión, en este punto no hay demasiada carga en el perímetro ni demasiados jugadores que necesiten el balón. También les voy a explicar exactamente por qué. Holiday ya tiene 35 años, la temporada pasada jugó 53 partidos, se perdió 29 partidos y no ha llegado a 70 partidos desde la temporada 17-18. En todas las últimas temporadas, incluso en las temporadas en las que estuvo sano y también en Boston cuando jugó sin el balón, lo descansaron entre 15 y 20 partidos por temporada. Scoot Henderson, sobre quien hay una gran incógnita si siquiera le renovarán el contrato, cómo, cuánto, por qué, jugó en su mejor temporada 66 partidos, el año pasado solo 30, se perdió casi toda la temporada por una lesión en el tendón de la corva. Damian Lillard, que regresa de una lesión en el tendón de Aquiles, a quien normalmente no se le considera un jugador propenso a lesiones. Si miramos sus temporadas anteriores, en Milwaukee, la temporada antes de lesionarse, jugó 58 partidos, la temporada anterior 73 partidos, eso es mucho, pero si miramos 4 temporadas antes en Portland, jugó 67 partidos, 29 partidos, 58 partidos, así que tengo serias dudas de que incluso si está sano y se siente bien durante esta temporada, a los 36 años vaya a jugar más de 60 partidos. En cuanto a la carga, los partidos back-to-back, seguro que va a descansar mucho, y es bueno tener una backcourt con mucha profundidad. Y a eso, por supuesto, también hay que sumarle a Ja Morant, que no es conocido por ser un jugador saludable a lo largo de su carrera. Excepto por su temporada de novato, en la que jugó 67 partidos, como pueden ver, le cuesta muchísimo siquiera acercarse a los 60, 23, 24, 9 partidos y la temporada pasada, 20. Una temporada muy mala para él, así que tampoco es seguro que juegue siquiera la mitad de los partidos. Si PURTND recibe de él 50-55 partidos, ya será mucho. Piensen que además de eso también tenían que meter en la rotación a Shedden Sharp. Ahora eso prácticamente les resolvió el problema porque tienen 4 bases y escoltas. Ninguno de ellos tiene seguro que vaya a jugar 60 partidos durante esta temporada y si tengo que apostar antes de que empiece la temporada, no vamos a ver más de 15, 20 partidos como máximo en los que los 4 jueguen juntos. Y quizá aquí hasta exageré. O sea, incluso al nivel de DNI creo que va a tener suficiente balón y oportunidades para jugar y mostrar lo que sabe hacer y también va a recibir oportunidades como el forward principal del equipo porque no hay ningún jugador en el equipo que tenga un conjunto de habilidades similar al de DNI. Pero aquí es donde se abre el verdadero problema de este plantel en este momento, porque si miramos la plantilla, ahora mismo no tienen forwards de verdad que puedan jugar junto a DNI y si hasta ahora PURTLND se enorgullecía mucho, primero en la parte defensiva y segundo en su capacidad para dominar el rebote ofensivo y presentaba un equipo con muchos jugadores atléticos y físicos que también podían ser muy intensos en el rebote en ambos lados de la cancha y su debilidad era el tiro exterior. Entonces por un lado este plantel todavía no resolvió el problema del tiro. Jugadores como SKBT, Gambran, jugadores con problemas de tiro en las posiciones de guardia. Denny y Lillard, por supuesto, resuelven el problema a un nivel parcial. DNI y KMRH todavía no son jugadores que sepan lanzar con suficiente consistencia como para que puedas mirarlos y decir ok, el problema del tiro está resuelto para el equipo. Entonces se abrió otro problema, ya que el único problema que se resolvió con este plantel en comparación con el plantel que jugó en los playoffs el año pasado contra San Antonio es que el año pasado, en cuanto a creación de juego, DNI era el único jugador que podía romper a un defensor 1 contra 1 y ser el factor decisivo del equipo. Entonces surgió otro problema, ya que la única cuestión que se resolvió con este plantel en comparación con el que jugó en los playoffs el año pasado contra San Antonio es que el
año pasado, en cuanto a creación de juego, DNI era el único jugador que podía romper a un defensor 1 contra 1 y ser el factor decisivo del equipo. Le cerraban el área y entonces dependías de los tiradores, y jugadores como Kling y KMRH tomaban muchos triples. Si entraban, bien, y si no, era un problema. Ahora tienen más guards y supongo que seguirán la tendencia que vemos mucho últimamente en la NBA de tener dos jugadores en la línea trasera que sean playmakers, justo como jugó San Antonio, justo como jugó Indiana cuando llegó a la final. Digamos que el problema de la creación de juego se resolvió un poco con los nuevos guards, pero cuando veo la plantilla de forwards del equipo está DNI, que probablemente en el plantel actual jugará casi exclusivamente de 4, tal vez Mike PVTR, pero creo que es más un 5 abierto, digamos, como tercer suplente de DVNL de Kling, porque Roy BRT Williams tampoco es conocido por ser muy saludable. Tienen a TVMan y KMRH, que debería ser titular en la posición 3, y tienen a BT Critiesi, que trajeron la temporada pasada y puede ser un buen activo, especialmente en cuanto a tiro, porque casi todo lo que hace es tirar y casi todo su juego es desde fuera del arco, y tendrán que aprovecharlo al máximo. Eso es una incógnita porque SplyTR no supo aprovecharlo cuando llegó, aunque también tuvo una pequeña lesión, pero no supo cómo meterlo en la rotación. Pero BT Critiesi o GAMBRN, SKBT, HNDRCBN son muchas concesiones en el aspecto defensivo. Por eso creo que el problema de Portland ahora es la falta de identidad. No tiene una identidad real, no sabe qué equipo es, simplemente intentó traer muchos jugadores en buy low. También trajeron a Germi SVRHN, que llegó como agente libre, un jugador que ya tenía un pie y medio en Europa, y también lo trajeron como un buy low clásico, elegido en el draft 2022 por San Antonio, un jugador que tampoco logró estabilizar su tiro, con una carrera de 28.5%, incluso en algunos partidos lo pusieron a jugar de centro, pero si miras su carrera, desde que entró a la liga ha ido en declive. Tuvo una temporada relativamente buena en 24-25, pero San Antonio tomó otro rumbo. El año pasado pasó a los Knicks, ganó un campeonato con ellos, aunque no fue parte importante, pero ganó el campeonato. Eso sí, es buen reboteador, así que como dije, es un buy low clásico, lo traen con contrato mínimo, pero eso resolverá el problema de los forwards que tiene Portland. Según reportes, lo que pensaban que podría resolverlo era Giventien Kivming, y se puede ver que los Trail Blazers estuvieron en conversaciones para intentar traerlo antes de que se fuera a Minnesota, pero Giventien Kivming tampoco es el tipo de jugador que necesitan. Fue elegido en su momento por Golden State en el draft, es muy talentoso individualmente, pero en mi opinión es un jugador que solo piensa en sí mismo, con muchos problemas de carácter y personales, quiere ser la estrella, el número 1, y no es un jugador que yo traería a un equipo sano o a un equipo que quiero que sea sano, porque es buen slasher, te consigue puntos, pero para mí le falta ese extra, lo que llaman IQ de baloncesto. Y si no es él, ¿quién sí? Yo pensé que harían algún trade por uno de los guards para aprovechar el hecho de que tienen sobrecupo ahí y traer un jugador que les convenga, o traer jugadores como por ejemplo esos GB como Arvin Biggins, que se fueron a otros equipos y me hubiera gustado verlos aquí porque creo que encajarían perfecto, jugadores que tampoco son una carga defensiva, no necesitan poner la mano sobre ningún jugador así. Entonces empiezan la temporada con una línea trasera que ahora se puede decir que está bastante equilibrada después de la lesión de SHRP, pero con una línea delantera y de forwards muy cargada en la posición de centro. Aquí hay 5 jugadores que pueden jugar de centro: RBBRT Williams, DVNBBN Klingen, que es el centro titular, Young HNSN, que sigue siendo una incógnita tras la temporada pasada, Mike PVTR y BRNDN KRLSBN, que otra vez son ese síntoma de buy low, jugadores que tal vez traen baratos y les den algo de producción si no los cortan, y eso es lo que creo que Portland está intentando hacer más que construir un plantel correcto y adecuado para el equipo. En la posición de forwards tienen a BT Critiesi, TSI Disease BKB y Germi SBKHN, que son básicamente 3 suplentes para DNI Abdia y TVMA Nickel MR. Ninguno de ellos es realmente un 4, de verdad que MR puede jugar de 4, o algunos de los centros aquí como MIG, PVTR o tal vez BRNDN, KRLSBN pueden jugar de 4 por algunos minutos, pero eso hará que el equipo sea mucho más lento, especialmente en defensa. Por eso digo que aquí hay un trade-off muy raro, una falta de balance que hay que ver cómo se refleja en la cancha, y puede que se refleje en 35-36 minutos de DNI y también en sobrecarga y cansancio, y todos entendemos ya hacia dónde va esto, y a pesar de todo lo que dije, Portland sigue siendo un equipo con demasiado talento como para no ser candidato a playoffs ya este año. A pesar de la falta de balance, tendrán que encontrar la solución y tendrán que encontrarla sobre la marcha. Simplemente creo que la bandera roja aquí para la directiva es que están intentando hacer demasiados buy lows, jugadores que compras a precio de ganga para subirles el valor y tal vez conseguir otros activos o sacarles más producción de la que les pagas, pero eso puede volverse en su contra si hacen demasiados, porque al final choca con lo que intentas construir ahora, que es un equipo ganador ahora, porque ahora DNY está en su prime y ahora Demoyan Lillard en sus últimos años todavía puede dar una producción cercana a la de su prime. Es el momento de ganar, la pregunta es solo cuánto y cómo. Muchas gracias por ver, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Am Israel Jai, nos vemos.